El Gobierno Nacional, a través de un comunicado difundido el martes 24 de enero por Iván Correa, secretario de la Administración Pública, rechazó el mal uso de un informe elaborado por la Secretaría Política Pública Anticorrupción a pedido del ex secretario de la entidad, Luis Verde Soto. Este último presentó su renuncia al cargo el 24 de enero. El secretario de la Administración Pública señaló que el informe en ningún momento tiene o interfiere en la existencia de indicios penales, complicidad o culpabilidad de nadie. Además, añadió que el presidente Guillermo Lasso aceptó la renuncia de Verde Soto por la falta de resultados en torno a una investigación sobre una supuesta trama de corrupción de un ex funcionario de la empresa coordinadora de empresas públicas. El Gobierno Nacional apuntó que el informe solo establece especulaciones genéricas, ni siquiera hipótesis, y no existen hechos concretos. El Gobierno Nacional reitera su tolerancia cero contra la corrupción y mantiene su postura firme en favor de la transparencia, finalizó. La Policía Nacional y el Ministerio de Interior anunciaron el martes 24 de enero que los agentes contarán con chips de rastreo y códigos QR en los uniformes. A través de esta iniciativa se permitirá identificar a las autoridades y su cargo. La medida fue tomada para evitar que la ciudadanía sea engañada por falsos policías. Según el comandante Fausto Salinas, miembros de bandas del crimen organizado se hacen pasar por gendarmes para cometer delitos. Las identificaciones no se reducirán al personal policial. También serán implementados en motocicletas, patrulleros y diversos vehículos usados por las distintas unidades, y con ello las personas también podrán identificar y denunciar en caso de su mal uso. Juan Zapata, ministro del Interior, solicitó a la Gobernación del Guayas que fortalezca los operativos para controlar la venta de uniformes. Además, señaló que los policías tienen la obligación de presentar sus identificaciones para adquirirlos. Entre los controles estará un registro del número de prendas que se pueda obtener, con el objetivo de que malos elementos no los entreguen a la delincuencia. El presidente Guillermo Lasso detalló en una cadena nacional que el desempleo en Ecuador alcanzó las cifras más bajas en su historia contemporánea. También hubo un considerable aumento del empleo adecuado y reducción de los índices de desigualdad durante el año 2022. El mandatario dijo que, por un lado, trabaja por enfrentar a las mafias de la delincuencia organizada y los narcotraficantes, y por el otro, las acciones están orientadas en aumentar el empleo, reducir la desigualdad y combatir la pobreza. En cuanto al desempleo, la cifra se redujo del 6,3% al 3,2%. El presidente Lasso indicó que 271,000 personas han salido del desempleo desde mayo del 2021, cuando inició su mandato. No se registraban estadísticas tan bajas en el Ecuador desde el 2007. En cuanto a la pobreza, el jefe de Estado apuntó que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional han permitido a 1,1 millones de ecuatorianos salir de la pobreza, de los cuales 1 millón se encontraba en la pobreza extrema, principalmente tras los estragos de la pandemia por el COVID-19. Del miércoles 25 al viernes 26 de enero, 26 playas de Ecuador tendrán un nivel de amenaza medio, es decir, estarán con bandera amarilla por los oleajes. Significa que las personas deben tener cuidado cuando ingresen al mar. Las 15 estarán con amenaza baja, o sea, bandera verde. Esto implica que los viajeros pueden ingresar sin problema al mar. La información fue difundida este martes 24 de enero. Algunas de las recomendaciones son las siguientes: evitar entrar al mar adentro, reconocer las señales de peligro ubicadas en las playas, evitar instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera, no bañarse en playas apartadas porque puede haber remolinos locales, entre otras más. En un video colgado en la red social Twitter se observa el percance que sufrió un bus. El automotor perdió las llantas traseras en pleno movimiento en una vía del cantón Salinas a la costa ecuatoriana. La unidad se disponía a recoger a una pasajera. Sin embargo, a pocos metros de frenar, el vehículo público dio un salto, perdió el eje trasero y frenó inmediatamente. En el clip, además, se ve a la mujer que corrió asustada al ver lo ocurrido. El presidente Guillermo Lasso realizó la entrega de la repotenciada unidad educativa Malchangui en el cantón Pedro Moncayo, que beneficiará aproximadamente a 1.480 jóvenes.
Los jóvenes ahora cuentan con instalaciones de calidad, beneficiando así su proceso de aprendizaje. La inauguración se realizó el martes pasado, 24 de enero, y tiene el objetivo de la repotenciación de esta infraestructura educativa, que será mejor la educación para los niños, niñas, adolescentes de todo el país. Esta unidad educativa ahora cuenta con 30 aulas repotenciadas, laboratorios de física y química, una biblioteca, el bloque de oficinas administrativas y una cancha sintética. La inversión de esta obra es de $6.6 millones. Continuaremos trabajando para construir un mejor Ecuador para todos, promoviendo la educación igualitaria e inclusiva en todos los niveles y regiones del país, dijo Lasso. La tarde del 24 de enero, Jonathan P.O., quien está implicado en el secuestro y asesinato del caso de Don Nasa, fue detenido, así lo informó el presidente Guillermo Lasso. Orozco, quien también es conocido como alias Coliflor y líder de los Lobos en Quito, fue detenido en septiembre del 2022 por su supuesta participación en la muerte de Don Nasa. Pero el 13 de septiembre recibió medidas sustitutivas y se lo dejó en libertad con grillete electrónico. Según datos del SNAI, alias Coliflor, estuvo implicado en 15 procesos penales por delitos como tráfico ilícito de sustancias, robo, tenencias y porte de armas, homicidio, asociación ilícita y secuestro extorsivo. El hecho habría ocurrido en Santa Elena. Un presunto delincuente fue sorprendido por miembros de la Policía Nacional al intentar robar un domicilio. En un video compartido en redes sociales se puede ver cómo un sujeto lo pillaron mientras estaba en el techo de una vivienda. En las imágenes se ve cómo los uniformados dialogan con ese ciudadano intentando convencerlo que se entregue, mientras él se sienta, se levanta e incluso saca un celular. Decenas de personas protagonizaron una protesta pacífica frente a la Embajada de Perú en Quito en solidaridad con el pueblo de ese país y en contra de la represión que sufren los manifestantes que rechazan al gobierno de Boluarte. De momento, más de 50 personas han fallecido en las movilizaciones. La convocatoria fue realizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y aglutinó a representantes de los pueblos originarios, estudiantes, trabajadores y miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Entre tanto, el gobierno de Ecuador fue uno de los pocos en la región que saludó la juramentación de Boluarte ante el Congreso como nueva presidenta de Perú. Sujeto desconocido prendió fuego a una motocicleta que se encontraba parqueada sin importarle que casi quema a unos menores de edad. Sucedió cerca de la avenida Barcelona, al norte de la ciudad. Son ya 39 los tiroteos masivos en Estados Unidos cuando ni siquiera ha concluido el primer mes del 2023, de acuerdo con la organización Gun Violence Archive. Un trabajador agrícola asiático fue detenido este lunes después de que 7 de sus colegas fueran asesinados frente a niños en California, días después de que otro hombre matara a 11 personas en una celebración del Año Nuevo Lunar cerca de Los Ángeles. Se cree que Zhao actuó solo y no hay más amenazas para esta comunidad. Esta es una tragedia devastadora para la comunidad y las familias afectadas por este indescriptible acto de violencia. El gobernador Gavin Newsom dice que California ha hecho más que la mayoría de los estados en las leyes de control de armas, pero aún no es suficiente para detener los tiroteos masivos. Estas son solo armas de pura destrucción masiva, y el hecho de que eso no se esté abordando en este país es cómico, es vergonzoso, es ofensivo para los sentidos, al sentido común, a la dignidad. La organización sin fines de lucro lleva un conteo de los incidentes con armas de fuego. El asesinato en masa de Half Moon Bay de hoy es el 6º del año. En 2022 experimentamos el primer asesinato en masa del año, también el 23 de enero. Los incidentes han incluido disparos en lugares públicos, disparos en lugar de trabajo, reunión familiar, disparos de pandillas y 2 aniquilaciones familiares. Estas estadísticas mortales de enero llegan pese a que el presidente Biden firmó en junio pasado una ley que refuerza el control de armas, calificada por la Casa Blanca como la más significativa en 30 años para reducir la violencia armada en Estados Unidos.
El proyecto de ley busca emular una prohibición de armas de asalto aprobada por el Congreso en 1994, que expiró hace casi 2 décadas. Entre los promotores de la propuesta de entonces y ahora está la senadora demócrata Dianne Feinstein y el presidente Joe Biden. En los 10 años que la prohibición de armas de asalto estuvo vigente, los tiroteos masivos disminuyeron, después de que los republicanos dejaron que la ley expirara en 2004 y se permitió que esas armas se vendieran nuevamente. Los tiroteos masivos se triplicaron. El proyecto presentado este lunes busca prohibir, entre otras cosas, la venta, fabricación, transferencia e importación de 205 armas de asalto de estilo militar, así como cargadores y otros dispositivos que contengan más de 10 rondas de municiones. La iniciativa de la bancada demócrata contempla además profundizar la verificación de antecedentes a los compradores y aumentar la edad mínima para adquirirlas de 18 a 21 años. Los portadores de armas de este estilo podrían mantenerlas, según el borrador. Act quickly and deliver. El presidente Biden instó al Congreso a actuar rápidamente y aprobar la ley, recalcó la portavoz del mandatario este martes. Pero la propuesta tiene pocas probabilidades de ser aprobada en un Congreso dividido, en el que líderes de la bancada republicana en las 2 cámaras se oponen a la medida argumentando los derechos consagrados en la Constitución. Hay mucho que podríamos hacer para que las personas estén más seguras. Los demócratas no quieren eso. Quieren desarmarte a ti, ciudadano respetuoso de la ley. Y bueno, el hallazgo de documentos clasificados por parte del FBI toca ahora al vicepresidente republicano Mike Pence. Y es que una docena de archivos clasificados fueron descubiertos en su casa en Indiana, según lo comentó su abogado Greg Jacob. En una misiva enviada a los archivos nacionales, Jacob explicó que el equipo encargado de la mudanza empaquetó sin darse cuenta estos documentos. El ex vicepresidente Pence dijo que está dispuesto a colaborar en cualquier investigación. En el marco de este foro de CEPAL sobre migración, la Organización Internacional para las Migraciones publicó su más reciente reporte de migrantes desaparecidos en el Caribe, que alcanzó una cifra récord en 2022, 321 personas, en comparación a los 180 de 2021. En primicia, La Voz de América habló con el director de la OIM, Antonio Vitorino, acerca de este reporte. Lo más impresionante es que el 51% de los muertos no han sido identificados. No sabemos quién son, dónde vienen. Y por eso no podemos comunicar a las familias que sus entes queridos han fallecido en la trayectoria migratoria. Y eso es muy penible desde el punto de vista humano. La cumbre de la CEPAL busca mejorar la calidad de las estadísticas sobre flujos migratorios. Son datos valiosos para informar al público frente a discursos que en ocasiones fomentan desinformación y pueden tener un impacto social y político, explicó a La Voz de América John Wilmot, director de la División de Población de la ONU. Es importante entender lo que está pasando en el mundo en términos de migración. Hay muchos malentendidos y desinformación sobre el papel de los migrantes en el mundo y lo que contribuyen y los desafíos que enfrentan, así como lo que aportan a los países de destino y países de origen en términos de contactos y remesas, apoyando el desarrollo de varias maneras en sus naciones y en las que se establecen. A medida que se supera la pandemia de COVID-19, los flujos migratorios se han ido reactivando, indicó Stefano Escarpeta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, para quien mejorar el proceso de movilidad y la integración de las personas es fundamental. Para eso necesitamos datos, necesitamos mejores datos sobre los flujos lo más detallado posible para comprender cuáles son las características de quienes se trasladan de un país a otro. Necesitamos mejores datos sobre la integración, lo que realmente es importante para los migrantes y por supuesto necesitamos mirar qué tipo de política se necesita a corto plazo como apoyo inmediato, así como políticas que puedan promover la integración de aquellos que quieren quedarse. El único albergue para migrantes musulmanes en Tijuana fue cerrado tras sufrir un ataque armado. Jamal Ibrahim, un africano que se hospedó en ese refugio, habló a condición de que no mostráramos su rostro. Pues nada, dormindo, andaban vender y llegar aquí con arma, pero matando personas. Entonces nosotros tenemos muchos medios. El 6 de enero, sujetos no identificados dispararon varias veces contra la puerta. No hubo heridos y los orificios de bala ya fueron eliminados. Los migrantes abandonaron el sitio por seguridad. Y nosotros en muchos diferentes países, 4 personas. De países, tem de Senegal, tem de Afganistán, tem de Pakistán.
Inauguraron el refugio el año pasado para servir a los musulmanes que llegan a Tijuana rumbo a la Unión Americana. Para evitar que usen coyotes. Su directora cruzó la frontera y desde California nos dijo que no haría comentarios. No es la primera vez que amenazan a quienes ayudan a los migrantes. A fines del año pasado, el director de otro albergue también denunció el acoso criminal. Se acercó un grupo, 2 personas, a amenazar el lugar y quererlo quemar. La Fundación de Latinas de San Diego, que opera el albergue musulmán, espera reabrir cuando concluya la investigación de las autoridades. Hacer periodismo en Latinoamérica es una profesión de riesgo, según el reciente informe Comunicadores muertos a la primera nación de la lista, Ucrania. Organizaciones a favor de la libertad de prensa en Estados Unidos advierten sobre este escenario de gravedad para el periodismo regional. Si tenemos medios silenciados y ya existen en varios países medios que han evitado cubrir estos temas, esto provoca un desierto informativo en muchas partes de América Latina y del mundo. Llegó el turno para la defensa de Genaro García Luna, encabezada por César de Castro, para cuestionar al primer testigo de la Fiscalía, el ex policía federal Sergio Villarreal Barragán el Grande, en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad de México. Durante el contrainterrogatorio, la defensa buscó presentar al testigo como alguien mentiroso y violento. En un pasaje clave de la audiencia, Villarreal afirmó no recordar si su jefe Arturo Beltrán Leiva había cometido asesinatos, pero minutos después Villarreal recordó detalladamente cuando vio que Beltrán Leiva dio muerte a 2 mujeres. De Castro también lo cuestionó sobre los asesinatos ordenados a miembros de la Policía Federal y enemigos de carteles rivales, y si Villarreal era conocido por decapitar a sus víctimas, a lo que respondió que desconocía de su fama, pero reconoció que sí le temían. De Castro dio a entender que Villarreal goza de un acuerdo de cooperación con la Fiscalía que le permitió evitar una larga sentencia de cárcel, lo cual condiciona su testimonio contra García Luna. Además, alegó que Villarreal no posee grabaciones ni filmaciones que sustenten su versión. Sin los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, quienes cancelaron su participación, 14 jefes de Estado y de gobierno latinoamericanos se reunieron este martes en Buenos Aires para asistir a una cumbre de CELAC que dio la bienvenida de vuelta a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva busca reconstruir puentes después de que su predecesor Jair Bolsonaro se retirara de la agrupación, mientras el anfitrión Alberto Fernández dijo que la oportunidad de unir a la región es un imperativo. Y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. En la plenaria emergieron diferentes posturas sobre la situación en Perú. Un grupo pidió la liberación inmediata del presidente destituido, Pedro Castillo. Otros solicitaron que haya elecciones a la brevedad. Exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres. Entre los ausentes destacó el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no pudo participar debido a otros compromisos y respaldó la ausencia del mandatario venezolano. Maduro aseguró que no viajó a Argentina porque lo querían emboscar. Cada vez es más estrecho el vínculo entre el gobierno de Colombia y Cuba. Se reúnen sus cancilleres. Colombia reanuda la exportación de cárnico suspendida desde 2017 y Cuba ejerce como país garante de los diálogos que adelanta el gobierno de Gustavo Petro con el Ejército de Liberación Nacional ELN. Seguimos abriendo mercados, seguimos fortaleciendo el sistema sanitario, contribuyendo a la generación de empleo y al desarrollo productivo colombiano. Asimismo, iniciando el 2023, Colombia envió 142 toneladas de ayuda humanitaria a La Habana como apoyo para los afectados por el huracán Ian, una ayuda que fue recibida con beneplácito por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Nuestro profundo agradecimiento al pueblo y gobierno de Colombia por el envío de ayuda humanitaria a Cuba en solidaridad con las familias damnificadas del huracán Ian y en apoyo a las labores de recuperación.
Acuerdos de cooperación que para el analista Andrés Nieto buscan fortalecer los lazos con Cuba en materia comercial, económica, política y social. Con Cuba el país tiene una deuda. Recordemos que los pasados procesos en el marco de la negociación de paz con las FARC se dieron precisamente en este país como una de las garantías. La pandemia del coronavirus, el impacto de 3 huracanes en los últimos 2 años y los efectos del cambio climático han convertido a Nicaragua en el país que más sufre hambre en Mesoamérica, según revela la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. A esto se suma la escalada sostenida de los precios de alimentos agravada por el conflicto de Ucrania, principalmente por el comportamiento de los precios de los aceites vegetales, cereales y fertilizantes. De acuerdo con el informe de la FAO, el 18.6% de los nicaragüenses sufre hambre, es decir, 1.200.000 personas. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega sostiene que programas como los huertos familiares creados en todo el país mantienen garantizada la seguridad alimentaria. Transferir recursos, transferir capacidades en el tema de la producción acuícola. Después de Nicaragua, Guatemala y Honduras son los países que más padecen hambre en Mesoamérica, según la FAO. En este sentido, el economista Daniel Suchar recomienda a estas naciones modernizar su producción. Tiene que haber una voluntad política, dejar los sesgos de ideologías y buscar estas buenas prácticas, como sucede en Corea del Sur, como sucede en algunas partes de India, que son casos de éxito. En los últimos 7 años, la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe aumentó en casi 100 millones de personas, según la FAO. Entre las nominaciones a los Oscar 2023 anunciadas por los actores Riz Ahmed y Allison Williams, algunas fueron esperadas y otras sorpresas, como la de la cubana Ana de Armas, nominada por primera vez para Mejor Actriz por su personificación de Marilyn Monroe en Rubia. El crítico de cine Carlos Aguilar elogió su interpretación. Ha sido indiscutible el hecho de que fue una inmersión completamente en el personaje, el hecho de que es una actriz cubana haciendo el papel de un ícono estadounidense, es algo como que muy importante. El director mexicano Guillermo del Toro recibió una nominación por su película animada Pinocho, y Argentina 1985, ganadora de un Globo de Oro, consiguió entrar entre las 5 nominadas a largometraje internacional. De las 10 contendientes en la categoría de Mejor Película, por primera vez en la historia de los Oscar, 4 son éxitos taquilleros globales. Top Gun Maverick, que recaudó casi $1.500 millones, y Avatar, El Camino del Agua, que tiene 11 nominaciones, casi $2.000 millones. Elvis y Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo superaron los 100 millones cada una. Quizás la atención de esos números después de la pandemia llamó la atención. Y también el hecho de que este año sí hay una mezcla entre lo popular y lo artístico que le da un balance interesante a las 10 nominadas. La película alemana Sin Novedad en el Frente, con 8 nominaciones, incluyendo la Mejor Película y Largometraje Internacional, podría descarrilar las aspiraciones de Argentina en 1985. La mexicana Bardo obtuvo una nominación por Mejor Cinematografía. La entrega de los Oscars se realizará el domingo 12 de marzo. Y en helicóptero, así llegó a Sydney el balón oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Ocean Uns es el nombre que le dieron a la pelota creada por la firma Adidas, inspirada en los paisajes naturales de los 2 países anfitriones, Australia y Nueva Zelanda. El balón cuenta con la misma tecnología de las pelotas del Mundial Masculino de Qatar 2022, que proporciona datos a los árbitros en tiempo real. El Mundial Femenino comienza el 20 de julio, cuenta con la participación de Costa Rica, Colombia, Argentina y Brasil, entre otros. De esta manera ponemos punto final al Mundo al Día. Gracias por habernos acompañado. Les acompañó Natalicia Las Guaitero. Hasta la próxima.